porque el motivo no es alardear de que obtiene un 100% de rentabilidad, que ha batido el mercado en más de un 80% este año, que para que el conjunto de esta cartera funcione, cuando un cohete empieza a despegar y empieza a subir, no saltes del cohete cuando llega a la estratosfera. Has de dejar que el cohete siga y llegue a Marte. Lo has vivido, es decir, cuando tú estás invirtiendo en una compañía y realmente ves cómo sube, ¿no?, la cotización de esa compañía y cómo sube el valor de tu inversión, empiezas a tener vértigo. Y es normal, es decir, todos lo hemos vivido. Tienes ese vértigo de estoy ganando dinero aquí, me está fundiendo muy bien esta inversión. Tienes como miedo a perder lo ganado, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com, y hoy les quería hablar sobre cómo he gestionado personalmente las subidas durante este año 2023. Mi cartera ha generado una rentabilidad o está generando una rentabilidad de más del 100%, es decir, he doblado el valor de mi cartera únicamente en este año 2023, y lo que vamos a hacer hoy va a ser hablar de mi cartera, pero antes comentaremos un poco lo que dije en enero 2023. En el 13 de enero de 2023 publicamos un podcast que se llamaba Warren Buffett, la diversificación es la protección contra la ignorancia. Y ahí hablaba de mi cartera. En el minuto 30 explicaba que mi segunda mayor posición era una empresa Deep Value, y como deben imaginar, la única empresa Deep Value que hay publicada en las tesis de inversión que publicamos en la revista es Carroll's Restaurant Group, con lo cual esa es una de las principales responsables de que mi cartera se haya multiplicado por 2 este año, ya que durante 2023 Carroll's Restaurant Group ha subido un 450%. Antes de seguir, leamos el aviso legal, ya que cuando me mojo un poco, ya saben que me gusta pues leer el aviso legal. El contenido puede ser aproximado y debe entenderse como una opinión, por lo tanto no debe bajo ningún concepto considerarse asesoramiento financiero. Todo contenido del material impartido no constituye ni debe ser considerado como un consejo o una recomendación. Del mismo modo que no hemos analizado sus circunstancias personales, es por todo ello que no asumimos ninguna responsabilidad por el uso que se realice de esta información ni de las consecuencias que de ello se deriven. La operativa con productos financieros de renta variable conlleva riesgos. Por favor, asegúrese que los comprende o trate de asesorarse o formarse. Los autores pueden tener actualmente o en el futuro acciones de las empresas presentadas. Esta coletilla final siempre la añadimos en todas las tesis de inversión que publicamos en las revistas, y es así porque yo personalmente, cada vez que presentamos una tesis de inversión en oportunidadesenbolsa.com, el nivel de conocimiento que tengo sobre esas compañías es tal que me resulta muy difícil en algunos casos no invertir en ellas. Y cuando fundé OB, el objetivo fue aportar valor al inversor, es decir, yo empecé a generar buenas rentabilidades invirtiendo en bolsa. Empecé a ver que realmente los medios de comunicación, la información que publicaban no servía para nada, y bueno, dije, oye, voy a montar una revista en la que el inversor obtenga la información que a mí me gustaría recibir. Es decir, el modelo o la idea, el core business de OB siempre ha sido pues ayudar al inversor a que obtenga la información que necesita para invertir, ¿no? Y de aquí a esas tesis de inversión que publicamos cada mes con tanto detalle, de la que yo mismo hago uso. Y en parte me gusta que lo sepan para que vean que realmente estoy skin in the game, que no solo me gusta que las empresas que salen publicadas en OB, pues la dirección esté skin in the game, sino que yo creo que a los suscriptores les gustará saber que yo también invierto en las empresas que salen publicadas en OB. Pero bueno, vamos a hablar sobre mi cartera. En enero 2023, el 13 de enero, cuando publicamos este podcast, al final del podcast, en el minuto 30, dije expresamente que el 10% de mi cartera era una empresa Deep Value. Y la única empresa Deep Value que hay publicada en OB es Carroll's Restaurant Group. Con lo cual, pueden imaginar que no lo estoy engañando, que el 10% de mi cartera fuera Carroll's Restaurant Group, y que ahora, con una subida del 400% de rentabilidad únicamente en 2023, pues haya ayudado a que mi cartera se doblara. Mi primera posición es una empresa de elevado crecimiento muy pequeñita, al menos en 2023 esa era mi primera posición,
y ha ido bajando posiciones porque ha ido corrigiendo. Este año ha corregido como un 50%, pero sinceramente lo que he hecho ha sido aprovechar para acumular más posiciones. Muchos ahora estarán preguntándose, ¿por qué no nos dices los nombres de las compañías? En primer lugar, no os digo los nombres de las compañías porque no quiero influenciar demasiado a los suscriptores y creo que cada uno debe tener en cartera, en propiedad, las compañías con las que él se siente cómodo. Cada persona tiene una manera de ver el mundo, una manera de entender los negocios, una experiencia previa que hace que haya compañías con las que se siente más cómodo y haya otras compañías con las que se siente menos cómodo. Como siempre digo, no pueden haber dos carteras iguales de la misma manera que no pueden haber dos personas iguales. Lo importante es que tú creas en la cartera en la que inviertes y confíes en ella, en las empresas en las que has invertido. Y con lo cual, eso es muy personal y no creo que sea sensato ir copiando las carteras de los demás, sea quien sea. Aunque sea la cartera de Warren Buffett, yo creo de forma sensata que no es razonable o inteligente copiar las carteras de los demás. Es interesante quizás tener información de esas carteras, pero un poco ya se la voy dando y voy a dar más información, sobre todo para los suscriptores que evidentemente en muchos casos sabrán de qué empresas estoy hablando. Vamos a leer un momento, antes de seguir, una frase que fue el inicio de este podcast, porque creo que es una buena manera de entender lo siguiente que les voy a comentar. Así empezaba el podcast de enero de 2013 y decía así: la educación de la mayoría de la gente parte de un único modelo, económico, por ejemplo, y por eso casi todo el mundo trata de resolver los problemas de una misma manera. Ya conocéis el dicho: para un hombre con un martillo, el mundo se parece a un clavo. Me parece una manera bastante tonta de abordar los problemas. Charlie Munger, el difunto Charlie Munger, desde el cual les enviamos nuestro pésame más sincero a la familia. Como pueden imaginar, desde hoy pues nos ha sabido muy mal la muerte de Charlie. Ya saben que los que llevan más años escuchando los podcasts y recibiendo las tesis de inversión de oportunidadesenbolsa.com saben que es una persona que me ha influido mucho personalmente, no solo como inversor, sino la forma de ver la vida. Y creo que esta frase, sintetiza mucho el estilo de Charlie, la agresividad de Charlie, la forma clara de hablar de Charlie y también pues una buena manera de entender cómo yo tengo estructurada la cartera, que no es como la estructuraría Charlie. Es decir, yo creo que las personas han de coger los conocimientos de las personas que ellos creen que pueden serles útiles y de referencia. En mi caso, Charlie ha sido uno de ellos. Y luego llevarlas a su propia mente, a sus propios ojos y a su propia manera de ver el mundo, ¿de acuerdo? Y de entender, en este caso del que estoy hablando ahora, pues de la inversión, ¿no? Y en enero pues les hablaba de esta cartera que yo había creado, mi cartera, ¿no? Que estaba pues compuesta pues por empresas más value, más seguras, empresas líderes de los sectores, empresas de mucha calidad y luego empresas cohete, que básicamente pues son empresas de elevado crecimiento o empresas de value que solo tenía una, en este caso era Carroll Restaurant Group. ¿Y esto por qué se os lo digo? Bueno, pues porque Carroll's, para empezar, en enero, es decir, ahora suena muy bien decir, hombre, sí, te has subido un 400%, muy bien, pero vamos a ponerlo en contexto, ¿vale? Nosotros publicamos Carroll's en el año 2021 y a finales de 2022 Carroll's había corregido como un 50-60%, ¿vale? Y cerró más o menos en 2022 a 1,36, 1,40. Y nosotros publicamos Carroll's a 3,70. Para que esa posición estuviera entre las primeras de la cartera, o en mi caso que tenía un 10% de la cartera en Carroll's, básicamente una de las únicas posibilidades que habían era o que hubiera invertido al final o que hubiera promediado el coste monetario. Y eso fue lo que hice. Es decir, cuando les digo que la mejor estrategia de inversión es el promedio de coste monetario cuando te decides sobre una compañía, es porque realmente yo también lo hago. Y promedié el coste monetario en Carroll Restaurant Group cuando había corregido un 60%, ¿vale? Es decir, fui promediando en distintos precios y evidentemente no promedié justo
en los mínimos, ¿vale? Más o menos. Iba corrigiendo, tenía liquidez y bueno, me decidía, entre otras, también pues en Carrolls. De aquí, primero, en primer lugar, pues el aprendizaje de donde hay que tener coraje o tener las cosas muy claras para invertir en una compañía. De aquí que siempre digo que antes de invertir en una compañía la has de conocer muy bien, has de entenderla muy bien y has de creer en ella. ¿Vale? Es decir, entenderla, conocerla y confiar en ella. Es decir, has de creer realmente en ella. Entonces tú cuando crees en que, en mi caso, ¿no? Carlos Restaurant Group, yo estaba muy seguro de que estaba mal valorada por el mercado. Había una ineficiencia muy importante por parte del mercado. Lo tenía clarísimo, estaba convencidísimo, ¿vale? Que a lo mejor estaba equivocado, ¿eh? Pero yo estaba convencido y por este motivo, porque estaba tan convencido, pues fui comprando más acciones con las caídas. Luego, pues con las subidas, vives algo que yo ya había vivido y de aquí la experiencia también es muy importante. De aquí a que cuando me preguntan con cuánto dinero invertir, cuándo empezar a invertir, siempre les digo empieza, porque la experiencia bueno, es un plus gigantesco, lo es todo. Y cuando empiezas a ver que una posición se te multiplica por 2 o se te multiplica por 3, tienes grandes tentaciones de salir. ¿Vale? Claro, Carroll Restaurant Group, desde el precio de enero al precio de más o menos ahora, claro, se ha multiplicado por 5. ¿Vale? Claro, desde cuando yo tenía más o menos el 10% de cartera, es decir, mi precio promedio era el que era, pero claro, había seguido cayendo durante diciembre y con lo cual a principios de enero, el valor que yo tenía en mi cartera, eso se ha multiplicado por 5, 400% de rentabilidad. Eso es un impacto importante en tu cartera. No salirte antes es porque tienes claro que ese recorrido era el esperado y no te vas a salir antes. Y mantenerte firme ahí ya es un punto de, si lo has hecho, es decir, los suscriptores que se han mantenido firmes y han obtenido toda esta rentabilidad, ya es un punto de muy bien porque no te has salido a la primera que has tenido 50% de rentabilidad. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque si tú tienes una cartera con empresas buque para tener para toda la vida, ¿vale? Empresas value, de calidad y demás, que no vas a vender a no ser que esté súper sobrevalorada o se pierdan realmente los fundamentales, o en estas compañías no las vas a vender nunca, y luego por otro lado tienes las empresas pues más growth o deep value, mucho más volátiles, que son muy arriesgadas, pero cuando tú tienes estas empresas volátiles, ¿no? de este otro pack de la cartera, es decir, yo separo mentalmente en mi cartera los dos tipos de compañías, las de para toda la vida y las empresas más volátiles. En estas empresas más volátiles aceptas ese riesgo, aceptas esa volatilidad, pero tienes en cuenta que unas te van a generar rentabilidades extraordinarias y otras se te van a estrellar. Y con lo cual, para poder compensar las pérdidas de las que te van mal, es importante que las que te vayan bien, te vayan muy bien. Y con lo cual no le cortes los beneficios a la que tengas las primeras rentabilidades del 50% o del 100%, porque entonces tu cartera no se va a poder compensar. Y eso es importante. Yo lo he aplicado, pero porque lo he podido aprender en otras ocasiones que luego comentaremos. Esto en primer lugar, ¿no? Y motivo por el cual publico el podcast hablando de Carrolls, porque el motivo no es alardear de que he obtenido un 100% de rentabilidad, que he batido el mercado en más de un 80% este año y demás, sino que puedan extraer algo de reflexión y algo de, bueno, de cómo he actuado yo, que a lo mejor está bien o a lo mejor está mal, pero creo que es interesante las reflexiones que se pueden extraer de aquí. ¿Qué pasó? Pues hace este pasado mes de octubre, yo tenía evidentemente pues Carrolls en la número 1. Otras posiciones también habían subido mucho en la cartera. La posición número 1 había corregido, porque es una empresa pequeñita que ha corregido bastante este año, como un 60%, ha ido acumulando más acciones, pero bueno, se ha ido bajando posiciones, se ha quedado la tercera o la cuarta. Y otras pues también han ido pues incrementando de precio, que algunas de ellas son empresas de calidad y otras también son empresas de elevado crecimiento. ¿Qué ha pasado este mes de octubre? Pues claro, yo tuve una reflexión. Fue, oye, Santi, en Carrolls tu objetivo es a por 2, porque más o menos Carrolls, yo siempre digo, Carrolls, la idea de inversión, de la tesis de inversión, Carrolls es una empresa deep value, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa deep value no es una empresa
o al menos mi idea, mi objetivo, no era para tenerla para toda la vida. Es una empresa que estaba muy infravalorada por el mercado, cotizaba aquí y tenía un valor mucho más alto, ¿no? Entonces, cuando llegue el precio al valor que yo creo que tenga Carrols, ahí yo creo que saldré en la totalidad, ¿no? ¿Y qué precio es más o menos ese? Pues más o menos los 12-14 dólares por acción. Más o menos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando estaba a 6,50, digo, vale, Carrols, cuando se multiplique por 2, cerraré toda posición. Pero en octubre, una de las 6 empresas fantásticas, una de las 6 empresas de máxima calidad que enviamos a los suscriptores en octubre, que está colgada en la zona privada de los suscriptores de portalesenbolsa.com, que explicamos pues, las 6 empresas que hemos presentado 9 que nos parecen de máxima calidad y bueno, invitamos a que acumulan acciones durante las correcciones de este verano y principios de cuarto trimestre de 2023. Una de ellas, que es la del sector del automóvil, que considero que es la líder de su sector en su especialidad, había corregido, o sea, cuando la publicamos en las tesis de OB, pues subió y luego este verano y principios de otoño, pues corrigió otra vez, ¿no? Y ante esa corrección, claro, yo tenía como muchos intereses en acumular más acciones de esa compañía porque creo mucho en ella, ¿no? Y yo pensé, a ver, cuando esta empresa, a partir de este precio al que cotiza ahora, de esta empresa de máxima calidad, de esta empresa del sector automóvil, se multiplique por 2, yo no las voy a vender las acciones. En cambio, Carrolls, cuando se multiplique por 2, sí que las voy a vender. ¿Qué pasa cuando tú vendes una compañía? Pues te viene la fiscalidad, ¿vale? De acuerdo, de aquí a que este podcast está relacionado con el pasado que hablamos de los temas fiscales que se han de tener en cuenta. Entonces dije, vale, pero si las dos van a subir del 100%, pero una voy a tener que pagar impuestos y la otra no, lo lógico sería pues poner todo el dinero de esta y llevarlo a la otra, porque cuando se multiplique por 2 yo no venderé y me mantendré ahí, ¿no? Entonces, una reflexión, si solo miráramos la parte fiscal, sería vender todo Carrolls y irme a esta empresa de calidad. ¿Pero qué hice? Pues lo que hice fue reducir únicamente el 30%. ¿Por qué? Bueno, pues porque quería más acciones de esta compañía de calidad, veía la parte fiscal, me sentía más cómodo en el conjunto de mi cartera, que esto lo hablamos también en el podcast de enero 2023 y en otros podcasts de que tú has de valorar el conjunto de tu cartera también. Es decir, a mí no me sentía demasiado cómodo que Carrolls estuviera tan adelante en la primera posición y hubiera tanta distancia en las siguientes, ¿vale? Y que en las siguientes, pues bueno, prefería pues diversificarlo un poco, ¿no? En otras posiciones me iba a sentir más cómodo, iba a dormir mejor, que duermo muy bien, la verdad. Y luego, el otro motivo, y que creo que es sin duda muy importante, era porque una de las lecciones que aprendí en 2020 es que las ganancias de las empresas cohete, las empresas que tienen grandes potenciales de rentabilidad, que publicamos en las tesis de inversión de portalesenbolsa.com, has de dejar correr las ganancias, ¿vale? Si tú tienes una cartera, ¿no? Con estas empresas value que no vas a vender nunca y otras que son más volátiles, que te estás arriesgando un poco la cartera y tal, y la tienes diversificada en 5 o 10 posiciones de este tipo de compañías, o las que sean, o 15, o como si tuvieras toda, son como dos carteras distintas. Es importante, sean 5, 10 o 15 o 20, es igual, en ese número controlado, que si tú, ¿qué le pasa a estas compañías? Que algunas te van a dar rentabilidades realmente extraordinarias del 200, 300, 400, 1000% de rentabilidad y otras se te van a estrellar. Entonces, es importante que para que el conjunto de esta cartera funcione, cuando un cohete empieza a despegar y empiece a subir, no saltes del cohete cuando llega a la estratosfera. Has de dejar que el cohete siga y llegue a Marte, es decir, a llegar a su destino. Y con lo cual, para que los beneficios de Carrolls me compensen las pérdidas de los otros cohetes, es importante dejar que Carrolls siga adelante. Y esto lo aprendí en AtHome. AtHome es una empresa que publicamos en 2020 y subió un 1750%
desde fecha de publicación. Y luego nos la oparon, la compraron en la totalidad y no podemos seguir en ella, que nuestra idea era seguir un poco más en ella. Claro, 1.700% de rentabilidad significa multiplicar tu inversión por 18,5. ¿Qué aprendí? En primer lugar, mi gran error, pues fue que invertí poco de mi cartera. Es decir, yo veía que había un error de valoración importante, muy importante, porque era una empresa de elevado crecimiento, pero además con valoración deep value, ¿no? Y obviamente vi ese problema de valoración, decía, es que el mercado está completamente equivocado, o sea, cero eficiente, pero tuve miedo. Por ejemplo, invertí mucho más en Energy Transfer, que también fue muy bien, pero que en At Home. En At Home hice una posición pequeña y eso fue el primer error. Es decir, que si tú crees en una compañía, por mucho que se haya desplomado, si realmente crees en ella, tú personalmente, has de creerlo tú, ¿vale? Es decir, puedes descubrir las empresas y leer y conocer la compañía utilizando las tesis de inversión de oportunidadesenbolsa.com, pero luego eres tú el que has de creer en la compañía, eres tú el que has de reflexionar sobre esa empresa, reflexionar sobre las ventajas competitivas, reflexionar sobre la infravaloración que tiene respecto al mercado. Esas son reflexiones propias y personales, ¿no? Y al final eres tú que vas a poner tu dinero y eso es lo importante, que tú decidas, ¿de acuerdo? Y bueno, si tú te decides sobre una compañía, invierte fuerte. Y esto siempre nos lo ha dicho Charlie Munger también, ¿no? Y esa fue la primera lección. Y la segunda lección fue que más o menos cuando llegamos a un 700% de rentabilidad, enviamos una comunicación a los suscriptores diciendo, oye, una posibilidad es que reduzcas un poco exposición en esta posición porque llevas como un 700% de rentabilidad. Yo personalmente lo hice y la reduje en un 50%. Es decir, la posición ya era pequeña, me subió como un 700% de rentabilidad, pero en cambio de dejarla, salí porque si habéis vivido las subidas de Carrolls o de Carvana, que este año ha subido como un 600% de rentabilidad, te la publicamos en septiembre de 2022, o otras subidas de las empresas publicadas a finales de 2022, que todas han subido mucho, o cualquiera de las empresas que hemos publicado en Ovega han subido un 200, 300% o más, cuando lo has vivido, es decir, cuando tú estás invirtiendo en una compañía y realmente ves cómo sube, ¿no?, la cotización de esa compañía y cómo sube el valor de tu inversión, empiezas a tener vértigo. Y es normal, es decir, todos lo hemos vivido. Tienes ese vértigo de estoy ganando dinero aquí, me está fundiendo muy bien esta inversión. Tienes como miedo a perder lo ganado, ¿no? Y yo de aquí aprendí que, hombre, los cohetes hay que dejarlos, porque de ese 700, si lo hubiera dejado y no hubiera reducido al 50%, pues hubiera llegado al 1.750 y a pesar de ser una inversión pequeña, pues hubiera ganado muchísimo más dinero del que gané, ¿no? Y de ahí he aprendido una gran lección, ¿no? Consecuentemente, en Carrolls, lejos de reducir toda la posición y irme toda esa empresa de calidad por los temas fiscales y por el tema de que quería tener más acciones en esa compañía, he dejado el 70% abierto en Carrolls, que a lo mejor me equivoco y a lo mejor luego de aquí 2 meses Carrolls se ha desplomado y no lo he hecho bien, pero esa es la decisión que tomé, ¿de acuerdo? Y bueno, ha habido esta reflexión fiscal que yo creo que es interesante, es decir, sí que va a haber un pequeño ahorro fiscal con ese 30% que cierro ahora, porque no voy a pagar tantos beneficios cuando se doble. Y luego hay otro tema que también es interesante, aparte de compensar las pérdidas es decir, dejar correr las ganancias a máximo de nuestros cohetes para compensar las pérdidas de los cohetes que no van bien. Luego hay otro tema que es interesante reflexionar, que es el tiempo que va a tardar en multiplicarse por 2 una empresa más volátil como Carrolls y el tiempo que va a tardar en multiplicarse por 2 una empresa de calidad. Que no lo sabes a ciencia cierta, es decir, juegas con muchas, son probabilidades que dentro de esas probabilidades no puedes saberlo bien, es decir, no puedes decir una probabilidad de no, es que en principio Carrolls se ha de doblar más rápido que esta empresa de gran calidad del sector de automóvil. En principio sí, pero no lo sabes, ¿vale? Pero como en principio Carrolls es más volátil, como en principio se ha de doblar más rápido que la otra, me va a generar una mejor rentabilidad anualizada que la otra empresa de elevada calidad y como mi cartera, como filosofía,
es una cartera emprendedora y de crecimiento patrimonial, no de conservación del patrimonio, he decidido mantener este 70% en Carrolls y únicamente reducir un 30% para repartir un poco los pesos en la cartera y acumular más acciones de esta empresa de calidad. Con lo cual, creo que hasta aquí he explicado un poco cómo he gestionado estas subidas en Carrolls. Creo que hemos podido tocar el tema fiscal, creo que hemos tocado el tema de interés compuesto, el tema del promedio de coste monetario que hemos hablado tantas veces y cómo si promedias el coste monetario, luego pues esa inversión que inicialmente fue en 3,70, precio medio me ha quedado como en 2, pues cuando sube a 6 ya tengo una gran rentabilidad y luego cuando llegue a 12 pues he obtenido una rentabilidad extraordinaria. Me he favorecido el interés compuesto, no he realizado muchas operaciones porque tampoco he realizado muchas operaciones y luego pues tengo en cuenta la fiscalidad y miro el conjunto de la cartera desde los distintos puntos de vista, desde empresas growth, empresas deep value y empresas de calidad y en las que quiero invertir a muy largo plazo. Y luego creo que es importante cuando tú entres en una compañía, es decir, cuando tú inviertes en una compañía, antes de invertir en ella, has de saber cuál va a ser tu filosofía a la hora de salir cuando toque. Es decir, si tú estás invirtiendo en una compañía y dices, no, yo es que esta empresa, voy a tener acciones de esta empresa durante toda la vida o durante muchísimos años hasta que no cambien realmente los fundamentales, pero realmente los fundamentales, o esté muy, muy sobrevalorada, pero muy sobrevalorada, eso es una filosofía y te has de mantener en esa filosofía, en esa compañía. Si dices, no, yo es que, como un Carrolls, ¿no? Dices, una empresa deep value, cuando llegue el precio al valor que creo que tiene la compañía, saldré. Bueno, pues ya lo sabes antes de entrar. O una empresa growth, dices, no, yo, esta empresa, si los fundamentales van bien y no entra en sobrevaloración excesiva, me voy a mantener hasta que llegue la empresa a tales ventas o a tal patrimonio neto. Bueno, pues ahí te tendrás de mantener firme. Un poco has de tener, puedes irlo cambiando luego, pero un poco sí que has de tener la idea sobre el camino que vas a hacer en esa compañía si las cosas van tan bien como esperas. Y qué vas a hacer si hay correcciones. Es decir, si realmente crees en esa compañía, quiere decir que vas a ser capaz de promediar el coste monetario, ¿no? Y como última reflexión también, ahora que estamos a final de año, yo a final de año siempre aprovecho para decidir si hay alguna compañía que no me gusta en la cartera para compensar parte de los beneficios. Es decir, los que llevan tiempo escuchándome y los que hace años son suscriptores de OB, cada año más o menos tenemos beneficios, porque el año pasado que fue Scorpio Tankers, que yo también entré en Tiki Tankers, este año pues que si Crocs, que si parte de Carros, volvemos a generar beneficios. Y bueno, lo que hago ahora antes de cerrar el año es mirar si hay alguna empresa de las que estoy en pérdidas, si no me gusta o no me siento cómodo. No porque esté en pérdidas, sino porque no me sienta cómodo. Si está en beneficios, pues a lo mejor también la vendo, ¿eh? Pero estoy pensando en compensar beneficios. Entonces, miro si hay alguna de las que están perdidas, si quiero reducir exposición o liquidarla por completo porque me gusta más otra compañía y coger ese dinero y destinarlo a otra compañía y luego fiscalmente también pues compensar las pérdidas con los beneficios de las otras empresas que he cerrado o parcialmente cerrado, como el caso de Carrolls, ¿no? Y bueno, hasta aquí el podcast de esta rentabilidad de la cartera de más del 100%. Rentabilidad del 100% que teniendo en cuenta cómo la tenía estructurada en enero de 2022, escuchan el podcast, creo que es normal. Es decir, no me sorprende una vez escuchas el podcast que salgan esas rentabilidades, porque a principios del año 2023 pues tenía la cartera estructurada de una forma pues muy agresiva y si alguna de esas empresas iban bien, han ido dos muy bien, pues era fácil que se doblara la inversión y así ha sido, ¿no? Hemos batido el mercado en más del 80% y bueno, muy contento evidentemente de cómo ha ido este año como inversor y cómo he gestionado pues mi cartera, ¿no? Los que están suscritos, acuérdense de ver la revista de este mes de noviembre, esperemos que les guste. Los que no son suscriptores, les invitamos a que se miren la revista de este mes de noviembre porque hemos publicado una empresa que es la líder del sector, es decir, tiene más del 66% del sector y
de un sector, que eso es lo más importante, que va a tener demanda garantizada durante los próximos años, porque se soluciona un problema tan importante y de una forma tan eficiente que la demanda está prácticamente asegurada. Y es una empresa que ahora mismo cotiza a 10 veces flujos de caja y se ha desplomado más de un 80% desde máximos, ¿no? Y ante esa situación creemos que es una empresa súper interesante para entender, para leer como mínimo la tesis de inversión y luego reflexionar, porque yo creo que tan importante es los beneficios que sacamos de rendimiento del capital una vez invertimos en estas compañías, como las reflexiones que nos llevamos por el camino cuando pensamos en estas compañías, ¿no? Y cómo se mueve el mundo y cómo funciona. Creo que es interesante esta tesis de inversión, que bueno, son 30 páginas de tesis con un vídeo de 1 hora hablando sobre esta compañía. Esperemos que les gusten y los que no están suscritos les animamos a que conozcan esta compañía en oportunidadesenbolsa.com. Esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.